les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria, en este espacio de diálogo y acompañamiento que surgió con el objetivo de crear un vínculo entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. Oaxaca se hace presente en el Colegio de San Ildefonso a través de uno de sus artistas más reconocidos. Sobre Sergio Hernández platicaremos esta tarde. La riqueza artística y la diversidad cultural de Oaxaca se configuran de manera muy particular a través de la mirada, la creatividad y la técnica de Sergio Hernández, quien se presenta en el Colegio de San Ildefonso a través de 143 piezas que ocupan 7 salas del Colegio de San Ildefonso para dar muestra de todos esos sueños, pesadillas y visiones que el artista mixteco ha plasmado a lo largo de su trayectoria. Y para platicar de este recorrido que se antoja muy disfrutable, nos da muchísimo gusto saludar aquí en nuestras instalaciones a Eduardo Vázquez Martín, quien es el coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso y quien tuvo mucho que ver con esta exposición. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer de estar contigo y con tu auditorio, Rosa. Y además para platicar de este tema, voy a comenzar leyéndote una cita de Sergio Hernández que dice: la gran mentira es el inventar cuadros y eso es a lo que me dedico. ¿Quién es Sergio Hernández? Bueno, Sergio Hernández es un oaxaqueño, nacido en el 57, alguien que está arribita de los 60 años, que llega a México como muchos mixtecos, en esas olas migratorias, llega a México muy joven, a la Ciudad de México con su familia, en estado de mucha pobreza, a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl. Él dice que cuando llega ahí, que en la casa había un metate, un petate y nada más, ¿no? Entonces esa familia mixteca que llega, como tantos, a la Ciudad de México a buscarse la vida, además estudiaba en Tepito, porque ahí estaban primos suyos que habían llegado en una oleada anterior. Y ese recorrido de Tepito, de Nezahualcóyotl a Tepito, ahí va, digamos, descubriendo la ciudad. Y él dice, en un momento dado, que eran una familia muy pobre, que no sabía qué hacer ni cómo apoyar. Y entonces se pregunta qué hacer, y dice, ya sé, vamos a contar mentiras. Y la gran mentira, ¿cuál es? Pintar cuadros. Y que sus cuadros son eso, un universo que él se ha inventado, que se ha creado para vivir, para salir adelante. Quería preguntarte esto justamente para llegar a los temas, los intereses, las preocupaciones que ocupan no solamente la mente del artista, sino su creación artística a lo largo de ya varias décadas. ¿4? Sí, más. Yo creo que empezó muy joven. Sí, yo creo que, bueno, ese juego que él hace, decir que soy un mentiroso, ¿no? Es un juego irónico que nos da una clave. Claro que la creación implica una ficción, ¿no? Pero también hay un mundo de realidades que él aborda. En su obra es posible ver, por ejemplo, una reflexión sobre el mundo prehispánico, sobre la conquista. Así empieza la exposición. El primer capítulo, el primer eje temático, le pusimos códices, porque se interesa mucho por ese lenguaje pictórico, que es el códice, que es un género narrativo que sirve para contar una historia. Y él retoma los códices de la conquista, primero el Popol Vuh y después los códices de la conquista. De esa visión de la historia, que además tiene como principal referente a los tlacuilos, a los pintores originales de códices prehispánicos
o virreinales, pero artistas indígenas, retoma ese lenguaje y de ahí también vemos que tiene un interés por la historia, un profundo interés por la historia. Hay un tema, por ejemplo, del que se ocupa en ese primer, digamos, gran pasillo, gran tema, que es la historia, que es Benito Juárez. Empieza diciendo, Juárez somos todos, y reinterpretando a Juárez como un eco de la identidad mexicana, pero termina diciendo Juárez no existe, ¿no? Termina de Juárez somos todos, a Juárez no existe, Juárez como una ficción nacional. Y se dedica con ese humor, por ejemplo, pone el foco, el zoom en las mulas de Juárez, ¿no? Porque Juárez recorrió este país en una carreta, pero esa carreta no iba impulsada por caballos, no iba jalada por caballos, iba jalada por mulas. Y entonces eso le interesa muchísimo y pinta a las mulas como héroes nacionales. De hecho, las pinta en Palacio Nacional, ¿no? Y bueno, pues con este juego, Juárez y lo relaciona con otro ser muy importante que es el ajolote. ¿Por qué incluye al ajolote Sergio Hernández? Porque Sergio Hernández también es un gran lector. Eso es muy interesante descubrirlo. Y Sergio Hernández se ha interesado mucho por la obra de Roger Bartra. Y hay un libro de Roger Bartra que se llama La jaula de la melancolía, donde Bartra hace una similitud entre el ajolote y el mexicano. El mexicano, como es abstracción antropológica a la que se ha dedicado gran parte de la reflexión del pensamiento mexicano, ¿qué somos, no? Y Bartra dice, el mexicano se parece al ajolote en que es un ser que no quiere salir de su adolescencia, no quiere ser una salamandra, tiene la capacidad de reproducirse y perpetuarse siempre como un ser adolescente, y yo diría también como un ser que se autorregenera, que pierde la cola, pierde los brazos, y los vuelve a crear, vuelve a salir, no madura, pero tiene una enorme capacidad de recreación. Entonces convierte al ajolote en el tono o el nahual de Juárez. Entonces Juárez con el ajolote, Juárez rodeado de ajolotes, Juárez como ajolote mismo, ¿no? Y este es solamente una de las líneas de la exposición, porque en el mismo primer eje temático pues se puede referir sí a Pinocho y a estos seres mitológicos, pero habla también de cosas muy reales y muy fuertes como son la violencia, la migración, algo que se enfrenta y que se vive en el día a día y no de la mejor manera, que no tiene nada que ver con lo que imaginamos, sino con lo que vemos y con lo que sentimos. Háblanos de los otros 3 ejes temáticos que conforman este recorrido. El otro eje temático son, digamos, justamente la mitología, ¿no? Se interesa muchísimo con Roger Bartra, es muy interesante ese vínculo. Bartra tiene otro libro que se llama El salvaje ante el espejo, donde el salvaje no es la idea posterior de Occidente del salvaje como el otro, como el buen salvaje, sino el salvaje como ese ser mitológico que está en el origen de nosotros. Antes de ser civilizados fuimos salvajes, tuvimos pelo, fuimos caníbales, somos el hombre lobo, el caníbal, esta figura que en Occidente siempre se pintaba en las iglesias con un mazo, como a punto de golpear, como un ser, que tiene que ver con una especie de nostalgia de el civilizado frente a un pasado en el que fue más cercano al animal, más cercano a sus deseos, más cercano a su animalidad, a su instinto. Y a eso le dedica un gran espacio Sergio Hernández, a ese sueño. También le dedica un espacio, tú hablabas de las pesadillas, etcétera. Está la pandemia, por ejemplo, la obra que realiza en la pandemia, que son los sueños y las pesadillas de la pandemia. Y de ahí se va a otros mitos, como por ejemplo el mito de Cristo, y se va a los ardientes. Los ardientes son unos seres humanos que han comido el centeno echado a perder, y el centeno en la Edad Media tiene una enorme cantidad de psilocibina y hacía que quien lo comía
se sintiera también, se volviera brujo, se volviera diablo, entrara en situaciones extremas, y a veces eran quemados, etcétera, ¿no? Y esto de los ardientes además nos lleva está inspirado en un Cristo de Buneval. Quien lo introduce a ese Cristo es de quien hablábamos hace un momento, que es el maestro Toledo. Toledo, cuando llega a Francia y ve lo que está dibujando su amigo, le dice: ve a ver esta obra, toma un tren, ve hasta el pueblo, y ahí te vas a encontrar con un Cristo dolorido, con un Cristo. Entonces, de los mitos de la conquista hasta los mitos de la cristiandad. Y el último módulo es el de la naturaleza. Dice Adriana Malvido en una ficha, en una reflexión que hay sobre este tema, que quizás la utopía hoy no está como la hemos visto siempre en el futuro, sino que quizás está en el pasado, y quizás tenga que ver con reconciliarlos con la naturaleza. De manera que el último módulo de Sergio es su encuentro con la naturaleza. ¿Qué es su encuentro con la historia, con sus antecedentes? Te quería preguntar justo sobre todo eso que inspira y que lo mueve para crear este o estos universos inagotables. Ya mencionaste a una figura importante que es Roger Bartra. También me parece que hay que destacar su movilidad, es decir, Oaxaca, Nezahualcóyotl, París, Europa, pero está ahí presente también todo ese universo con que la gente quizás y erróneamente relacionamos a los oaxaqueños, que es un montón de historias imaginadas, reales, vividas, que se van confundiendo. ¿Qué es todo eso que nutre la obra de Sergio Hernández? Bueno, lo que estás diciendo, pero yo diría que los oaxaqueños nos han enseñado algo extraordinario, que es cómo las raíces profundas en una cultura no están peleadas con una visión contemporánea del arte mundial, del arte contemporáneo, ¿no? Eso ya está en Tamayo, eso está en Toledo, de alguna manera está en Nieto, y está desde luego en Sergio Hernández. Sí hay una visión muy profunda de pues este gusto por la visión del animal, de la naturaleza, las tierras, la utilización de una paleta de colores que tiene que ver con ese mundo, con una tradición pictográfica mixteca, zapoteca, maya incluso, pero también es alguien que está viendo el mundo contemporáneo y relacionándose con él, con Tapies y con la pintura postfigurativa de la segunda mitad del siglo XX. Es un artista contemporáneo en toda la extensión de esa palabra, digamos. Eso quiere decir, está muy consciente del lugar y del momento del arte y de lo que significa el arte contemporáneo como crítica de su tiempo. Y esto a veces, perdón que haga la interrupción, pero es que a veces cuando pensamos justo en estos artistas que dibujan y que plasman sus universos, pero que pueden ser contemporáneos, queda un poquito la confusión, porque además Sergio es reconocido como representante de esta llamada escuela oaxaqueña. ¿Cómo conviven todas estas características para que sea Sergio todo eso y no necesariamente encuadre en alguno de estos conceptos? Sí, bueno, justamente porque la escuela oaxaqueña, la que él de alguna manera es hoy quizás el último representante de lo que se llamó Escuela Oaxaqueña de Pintura, es su enorme interés por el arte contemporáneo. Es decir, esa riqueza oaxaqueña tiene que ver justamente con la posibilidad de una cultura que, como los migrantes mixtecos y zapotecos, ven el mundo, y ven el mundo desde muchos rincones del mundo, y entienden el mundo de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que Sergio es además un artista que le interesa mucho la literatura. Lo vemos en su obra, que es un profundo lector. Es decir, es la antítesis también de esa idea como de pintura naif, de pintura, que la pintura oaxaqueña, la pintura que tiene profundas raíces indígenas, tiene algo de
de inocencia. No, tiene una enorme inteligencia y agudeza crítica, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con algunos prejuicios acerca de quién es el indígena, ¿no? El indígena como una especie de estado de infancia. No, los indígenas hoy son pensadores, escritores, críticos, son más que objeto de estudio, son los que están estudiando este país, los que lo están interpretando, y Sergio es muy buen ejemplo de ese poder de la cultura indígena, de la cultura con una profunda raíz en la historia, pero también con una enorme visión de futuro, de modernidad y de crítica de nuestro presente, ¿no? Me parece, Eduardo, que a lo largo de estos pocos minutos has logrado insertarnos en buena parte de este universo creativo de un artista reconocido también a nivel internacional por todas estas raíces, pero también por todas estas propuestas novedosas. Cuéntanos, para ir terminando esta plática, ¿cuál es este valor artístico, cuáles son las cualidades artísticas de un pintor como Sergio Hernández que lo coloca hoy en el escenario internacional, pero además también acercando a todos aquellos quienes no lo conocen para que visiten el Colegio de San Ildefonso? Bueno, creo que es un pintor muy pintor. Perdonan la idea, pero creo que es alguien que ama profundamente el acto de pintar y que tiene una conciencia sobre el valor del color, el uso del rojo cinabrio, del azul de Prusia, la inclusión de los oros. Es decir, más allá de los temas, hemos hablado de los códices, de los mitos, de las referencias, lo que uno se va a encontrar es con la fiesta de la pintura, con la fiesta del color, donde el dibujo que cuenta una serie de personajes, sus obras son hiperhabitadas. Si alguien conoce el Jardín de las Delicias del Bosco, se imagina, lo recuerda la cantidad de seres que hay en un cuadro como esos. Bueno, no hay menos en la obra de Sergio. Es como asomarse a un circo de 9 pistas, donde están sucediendo muchísimas acciones. Uno puede ver el cuadro, me ha pasado porque recorro la exposición múltiples veces, y no hay un solo recorrido donde no descubra un nuevo personaje, una nueva acción. Es un contador de cuentos, es un gran contador de cuentos. Él dice que su padre, todavía cuando vivían en Oaxaca no había luz eléctrica, y que en las noches con el tecito, con una vela, el padre tomando aguardiente, empezaba a contarles que se había encontrado al diablo, que el diablo tenía una pata de cabra, que había visto las brujas volar, que los animales le hablaban, y uno va a encontrar ese mundo. Hay algo de brujo, hay algo de mago, hay mucho de alquimista, porque su pintura además no es de quien va a la tienda a comprar los colores, ¿no? Sino alguien que los crea. Tiene una parte de la obra que a mí me parece fascinante, que está hecha a través de placas de plomo intervenidas como alquimista, dejadas a la intemperie para que la lluvia ácida de la Ciudad de México las oxide, y a través de ese ejercicio químico, alquímico, de brujería prácticamente, de magia, aparece un paisaje natural de una enorme belleza y serenidad, unas palmas y un paisaje que parece lunar, o quizás parece de un mundo bajo un eclipse, ¿no? Que se parece al mundo de los sueños, ¿no? Yo creo que estamos ante un mago de la pintura. Pues todo eso y más es Sergio Hernández, un pintor de ambientes, y como bien dices, es eso, no es un artista, es un pintor que tiene muy claro lo que busca, lo que hace en cada una de sus obras, y esta exposición de San Ildefonso lo que hace es incluirnos, es invitarnos a hacer un recorrido por su obra, por sus intereses, por sus propuestas creativas, por sus técnicas, también por sus colores, y hay que decir que tenemos una oportunidad importante de incluirnos en este universo. Hasta el próximo 31 de marzo, el Colegio de San Ildefonso está abierto en periodo vacacional
vacacional, las Así únicas es. fechas en las que no es 24 y 31 Así de es. diciembre, pero el resto de las vacaciones. Visitemos el Colegio de San Ildefonso, que además tienen siempre un montón de actividades y programas que van pues cobijando estas exposiciones y las demás que estén exhibidas en este espacio universitario. Muchísimas gracias, Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Siempre es un gusto platicar contigo y más sobre este tema. El gusto es mío, Rosa. Gracias. Y los espero a todos ahí, lo van a gozar muchísimo. Es imposible no sentirse seducido por la obra de Sergio. Exactamente, eso tenemos que hacer en este momento, salir corriendo a San Ildefonso y también a visitar y a conocer su obra en muy distintos ámbitos. Hay varios materiales también en línea y es una oportunidad también de ir conociendo y reconstruyendo a esta figura oaxaqueña. Y ahora les platico de otro tema. Se trata de una invitación para bailar y moverte al ritmo de la música. Es que es momento de revisar la convocatoria del Día Internacional de la Danza 2024, que la UNAM, junto con la Coordinación de Difusión Cultural y a través de la Dirección de Danza, trae para todos aquellos interesados que quieran participar, ya sea en grupo o en solitario, en el festejo tradicional que el próximo año se llevará a cabo el 27 de abril en el Centro Cultural Universitario. Los interesados, ya sean bailarines, grupos, compañías, profesionales y aficionados de todos los géneros dancísticos, pueden registrarse hasta el 14 de enero. Y toda la información la tienen en el sitio que aparece en nuestra pantalla, que es danza.unam.mx/convocatorias. ¿Qué es el metaverso? ¿Cuál es su pasado, su presente y su futuro? Sobre esto nos habla Dani Quino en el No Memes de hoy. Oigan, ¿y el metaverso? ¿No sienten que después de ser anunciado acá con bombo y platillo, como que desapareció y quedó en el olvido? Bueno, pues aquí les cuento cómo va. Desde hace mucho tiempo, la idea de un metaverso ha sido el sueño de muchas empresas dedicadas a la tecnología. Esto sumado a películas como Tron o videojuegos como Second Life, que nos daban una supuesta muestra de cómo funcionaría, hizo que personas como Mark Zuckerberg se enfocaran en su creación. Tal fue la emoción de Zuckerberg por esta idea que concentró sus esfuerzos y una gran cantidad de dinero para que se volviera realidad. Incluso cambió el nombre del conglomerado que reúne empresas como Facebook, Instagram y WhatsApp por Meta, haciendo una clara referencia al metaverso que estaba a punto de lanzar. Aunque después de su presentación oficial sí tuvo cierto éxito en el sector tecnológico e incluso llamó la atención de un grupo de inversores de Wall Street, la promesa de Mark de que el metaverso sería el futuro del Internet quedó muy lejos de cumplirse. Para octubre de 2022, Mashable, una plataforma de noticias, informó que Horizon Worlds tenía menos de 200,000 usuarios activos al mes, muy por debajo de su objetivo que era de 500,000. Y para acabarla, The Verge aseguró que tenía tantos errores que hasta los empleados de Meta lo rechazaban. Sumado a esto, surgió el boom de otra tecnología que le quitó protagonismo al metaverso, la inteligencia artificial. Esta es actualmente la que tiene todos los reflectores y se está llevando las inversiones de diversos gobiernos y compañías. Pero el metaverso no está muerto. Recientemente Mark Zuckerberg realizó una entrevista en realidad virtual que volvió a llamar la atención de muchos. Fue una conversación con el informático y podcaster Lex Fridman, en el que presentó los avatares súper realistas del proyecto Pixel Codec Avatars. Este proyecto busca que los visores de realidad virtual analicen los rostros y creen avatares en tiempo real y además repliquen los gestos faciales de las personas mientras hablan. También hay que tomar en cuenta que ya se trabaja en la red 6G, cuya velocidad en teoría va a permitir que el metaverso fluya de mejor manera y se convierta en una experiencia cada vez más inmersiva. Mientras nos toca esperar a ver cómo evoluciona todo esto, porque si alguna vez se cumplen las promesas hechas por Zuckerberg, estamos hablando de un mundo virtual que parecerá sacado de una película. Y vamos a temas más terrenales. Enseguida, Jacobo Dayan reflexiona precisamente sobre la Guardia Nacional y sus garantías para dar seguridad a los ciudadanos a partir de algunos datos que publicó el INEGI. ¿Qué tal? El INEGI dio a conocer uno de sus estudios que hace de manera regular, en este caso sobre la Guardia Nacional. Es muy importante resaltar algunos de los datos que surgen de este estudio, repito, del INEGI, es decir, de una instancia oficial,
sobre un cuerpo de seguridad al que ha sido muy cuestionado. Primero es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de sus miembros siguen siendo personal o de la Sedena o de la CEMAR. Es decir, siguen siendo militares o marinos. Y no, aunque el liderazgo formalmente en teoría es civil, a menos de que la Constitución sea modificada como el presidente lo ha dicho, su composición sigue siendo militar, su adiestramiento sigue siendo militar y su operación es militar. Otro de los datos que vale la pena resaltar es la enorme reducción que ha habido, por ejemplo, que sale en este estudio, de la incautación de armas o de la presentación de presuntos delincuentes ante los ministerios públicos. Es decir, la Guardia Nacional de manera sistemática ha venido reduciendo el combate al crimen organizado o de menos la efectividad en cuanto al combate al crimen organizado, presentado en estos dos rubros: incautación de armas y puestas a disposición de presuntos delincuentes ante ministerios públicos. Pero en uno de los rubros sí hay un incremento importante: detenciones de migrantes, que evidentemente se presenta con un eufemismo, o como el gobierno lo ha dicho, el rescate de personas en movilidad, pero en resumen es detención de migrantes. Ahí presenta un incremento tremendo. Es decir, la Guardia Nacional está siendo utilizada principalmente no para combatir al crimen organizado, sino como un cuerpo de detención, una valla de detención de migrantes. La apuesta de seguridad de este sexenio, que fue la Guardia Nacional, se ha convertido en la herramienta para detener migrantes y no en una institución que garantice seguridad. Ahí están los datos del propio gobierno. Muchas gracias. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Abraham Retureta su participación en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, e invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.